Hola, hola, mi gente linda. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta, o quizás darles la bienvenida si es su primera vez, a este su canal favorito de Chismecito del Bueno. Y hoy tenemos un tema que, ha estado incendiando las redes. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, mis amores, esos dos personajazos que nos robaron el corazón en Senkalkam, y que aparentemente también se lo robaron el uno al otro. Pero ojo, no todo es miel sobre hojuelas en esta historia, porque el título del vídeo ya lo revela: Bomba Hande y Kerem, fotos íntimas reveladas, confirmado el romance. Y es que además del chismorreo del romance que llevamos años esperando, se han filtrado, supuestamente, algunas fotos comprometedoras. Así que agárrense de sus asientos porque este vídeo viene cargadito. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, porque aquí encontrarán todo el chismecito jugoso del mundo del espectáculo, además de reseñas, tops y mucho más. Y si ya son parte de esta familia, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. A ver, vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Primero hablemos del romance. Hande Erçel y Kerem Bürsin, Serkan Bolat y Eda YLDZ, para los que vivieron debajo de una piedra los últimos años, fueron la pareja del momento. Senkalkam fue un boom mundial y su química en pantalla era innegable. Los fans obviamente empezamos a shippearlos desde el minuto 1. Queríamos ver ese amor traspasar la pantalla, y durante un tiempo lo logramos. Después de meses de rumores, negaciones a medias y miraditas cómplices, Hande y Kerem confirmaron su relación. El internet explotó. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor. Era la fantasía hecha realidad para todos los que amamos la serie. Parecía que vivíamos en un cuento de hadas. Pero como suele pasar en la vida real, los cuentos de hadas no siempre duran para siempre. La relación terminó, y fue un baldazo de agua fría para todos. Los motivos, como siempre, envueltos en un halo de misterio. Algunos decían que era por la presión mediática, otros que por incompatibilidad, otros que simplemente el amor se había acabado. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la pareja se separó, dejando a muchos corazones rotos en el camino. Y ahora llegamos al quid de la cuestión: las fotos íntimas. Aquí es donde la cosa se pone turbia, mis amores. Porque, seamos honestos, la filtración de fotos privadas es un tema delicadísimo. Invade la privacidad de las personas y puede tener consecuencias devastadoras. No estoy aquí para justificar o apoyar este tipo de acciones, al contrario, las condeno rotundamente. Pero claro, la curiosidad mató al gato, y yo sé que ustedes están aquí para saber de qué va todo este asunto. Según lo que he podido investigar, en las redes sociales están circulando unas supuestas fotos de Hande y Kerem en situaciones comprometedoras. Algunas de estas fotos parecen ser robadas de sus teléfonos o cuentas privadas. La calidad de las imágenes es variable, y algunas parecen ser bastante editadas. Y aquí es donde entra el factor fake news. En Internet todo puede ser falso. Con la tecnología actual, es muy fácil crear montajes o editar fotos para que parezcan reales. Así que antes de creernos todo lo que vemos, tenemos que ser muy críticos y analíticos. No podemos dar por sentado que todo lo que circula en redes sociales es verdad. Además, hay que tener en cuenta que incluso si las fotos fueran reales, no tenemos derecho a juzgar ni a criticar a Hande y Kerem por lo que hagan en su vida privada. Son personas adultas y libres de tomar sus propias decisiones. Que sean figuras públicas no les da a nadie el derecho de invadir su intimidad. Ahora, hablando de la confirmación del romance a raíz de esta polémica de las fotos, se ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans. ¿Podría ser que Hande y Kerem estén juntos de nuevo? Algunos dicen que sí, que las fotos filtradas son recientes y que eso indicaría que han retomado su relación en secreto. Otros dicen que no, que son fotos antiguas y que simplemente alguien quiere hacer daño. La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Hande ni Kerem han salido a desmentir ni a confirmar nada. El silencio es su mejor arma, quizás para evitar alimentar aún más la polémica. Lo que sí sabemos es que el tema está en boca de todos, y que la expectación es máxima.
Independientemente de si están juntos o no, creo que es importante que recordemos que Hande y Kerem son personas, con sentimientos y con derecho a la privacidad. No debemos contribuir a la difusión de contenido íntimo sin su consentimiento, y debemos ser respetuosos con su vida personal. El mundo del espectáculo es así, lleno de luces y sombras, de romances y rupturas, de verdades y mentiras. A veces es difícil discernir qué es real y qué es puro invento. Pero lo importante es mantener la calma, informarnos bien y no dejarnos llevar por los impulsos. En fin, mi gente, este es el chismecito jugoso del día. Una bomba que ha explotado en las redes y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Espero que les haya gustado el vídeo y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, hemos explorado la bomba que ha sacudido las redes sociales, la filtración de supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin y la confirmación o reavivamiento de los rumores de su romance. Hemos analizado la importancia de la privacidad, el peligro de las fake news y la necesidad de ser respetuosos con la vida personal de las figuras públicas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? Los leo a todos. Y antes de despedirme, un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Pero esperen, que esto no ha terminado. Todavía tenemos mucho de qué hablar sobre este drama. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿quién no se emocionó con la historia de amor de Hande y Kerem? Más allá de la serie, verlos juntos, enamorados, era como presenciar la culminación de un sueño. Era la prueba de que a veces, la magia de la pantalla puede trascender la ficción y convertirse en realidad. Y la verdad, su ruptura fue un golpe duro para muchos de nosotros. No solo por la decepción de ver que su romance había llegado a su fin, sino también porque nos hizo cuestionarnos si todo lo que habíamos visto y sentido era real. ¿Era todo una fachada para promocionar la serie? ¿O realmente hubo amor verdadero entre ellos? Y ahora, con la filtración de estas fotos, la pregunta vuelve a resurgir con fuerza. ¿Será que este es el renacer de ese amor que creíamos perdido? ¿O simplemente un intento desesperado por llamar la atención y generar polémica? A ver, analicemos un poco más a fondo las fotos en cuestión. Como les dije antes, la calidad varía mucho. Algunas parecen ser tomadas con un celular de baja resolución, mientras que otras son más nítidas y profesionales. Esto ya de por sí levanta sospechas. ¿Quién tomaría fotos íntimas con un celular viejo y de mala calidad? A menos que fueran tomadas hace mucho tiempo, claro. Pero lo que más llama la atención es el contexto de las fotos. Algunas parecen ser tomadas en una casa o departamento, mientras que otras son en lugares públicos, como playas o restaurantes. Esto sugiere que si las fotos son reales, fueron tomadas en diferentes momentos y lugares. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la conspiración. Algunos fans creen que las fotos fueron filtradas por alguien cercano a la pareja, quizás un exempleado o un amigo traicionero. Otros creen que es una estrategia de marketing para promocionar un nuevo proyecto en el que podrían estar trabajando juntos. Imagínense el revuelo que causaría. Pero también hay que considerar la posibilidad de que las fotos sean simplemente falsas. Con la inteligencia artificial avanzando a pasos agigantados, es cada vez más fácil crear imágenes y vídeos realistas de personas que nunca han estado en un mismo lugar. Así que no podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una gran mentira creada por alguien con malas intenciones. Y hablando de malas intenciones, hay que recordar que el mundo del espectáculo está lleno de envidias y rivalidades. No sería la primera vez que una celebridad es víctima de un ataque malicioso por parte de un competidor o un detractor. Así que es posible que alguien esté tratando de dañar la imagen de Hande y Kerem, ya sea por celos profesionales o por simple maldad. Pero más allá de las teorías y las especulaciones, lo que realmente importa es la privacidad de Hande y Kerem. Como seres humanos, tienen derecho a vivir su vida privada como les plazca, sin ser juzgados ni criticados por nadie.
La filtración de estas fotos es una violación flagrante de su intimidad, y nadie debería tener derecho a hacer algo así. Así que mi gente, les pido que seamos respetuosos con Hande y Kerem, y que evitemos contribuir a la difusión de estas fotos. No alimentemos el morbo ni la curiosidad malsana. Recordemos que detrás de las cámaras hay personas reales, con sentimientos y con derecho a la privacidad. Y ahora, volviendo al tema del romance, ¿qué posibilidades hay de que Hande y Kerem estén juntos de nuevo? A ver, seamos realistas, las segundas oportunidades existen. Y a veces el tiempo y la distancia pueden ayudar a las personas a madurar y a darse cuenta de lo que realmente quieren. Así que no sería descabellado pensar que Hande y Kerem hayan reflexionado sobre su relación y hayan decidido darse una nueva oportunidad. Quizás hayan aprendido de sus errores y estén dispuestos a luchar por su amor. Pero también hay que tener en cuenta que las relaciones son complicadas. Y a veces, aunque haya amor, las cosas simplemente no funcionan. Quizás Hande y Kerem hayan llegado a la conclusión de que son mejores amigos que amantes. O quizás tengan prioridades diferentes en este momento de sus vidas. Sea cual sea la verdad, lo importante es que respetemos su decisión. Si están juntos, nos alegraremos por ellos. Y si no lo están, también los apoyaremos. Porque al final, lo que importa es su felicidad. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero dejarles una reflexión. El mundo del espectáculo es un mundo fascinante, lleno de glamour y de emociones. Pero también es un mundo cruel y despiadado, donde la privacidad es un lujo que pocos pueden permitirse. Así que la próxima vez que vean una noticia sobre una celebridad, recuerden que detrás de la fama y el éxito hay personas reales, con sentimientos y con derecho a la privacidad. No contribuyamos al morbo ni a la curiosidad malsana. Seamos respetuosos y empáticos. Porque al final, todos somos humanos. Y todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto. Y ahora sí, mi gente, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la situación. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué opinan ustedes de todo este tema. ¿Creen que las fotos son reales? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? Los leo a todos. Y antes de despedirme, un último favorcito. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo el chismecito más jugoso del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Chao, chao. Y recuerden, manténganse siempre bellos y bellas. Y no dejen que nadie les robe su brillo. Hasta la próxima.